Hola, buenos días amigos tecnópatas, aquí os traemos un nuevo vídeo. Hoy vamos a explicar cómo funcionan los monitores y qué quieren decir esas palabras extrañas que aparecen en la descripción de la propaganda que llega a nuestras casas. Así no nos engañarán vendiéndonos tecnología de hace 10 años a precios desorbitados. Lo primero que tenemos que pensar es qué uso vamos a dar a nuestro monitor. Esto determinará las características principales. Hemos dividido en tres grupos de usuarios. En el grupo 1 tendríamos al típico usuario doméstico que utiliza el ordenador para aplicaciones ofimáticas tipo Word o Excel, o navegar por internet. En el grupo 2 están los usuarios que lo utilizan para ver películas y jugar de vez en cuando. Necesitan algo de calidad pero sin invertir mucho dinero porque en verdad no lo van a aprovechar. En el grupo 3 estarían los más exigentes, ya sea por trabajo o para jugar intensivamente. Necesitan una pantalla que les permita estar durante horas pero sin dejarse los ojos en el intento. Una vez tenemos claro el grupo en el que nos encontramos, pasaremos a una ver las opciones. La pregunta ahora es, ¿qué tamaño de pantalla necesito? El tamaño de una pantalla se mide en pulgadas, cogiendo la medida de la diagonal de la pantalla. Lo primero que tendremos en cuenta es la distancia a la que estará la pantalla de nuestros ojos, no debe ser nunca inferior a 50 centímetros y la resolución igual o superior a 1920 x 1080 píxeles. En la tabla de la imagen os podéis hacer una idea aproximada de las distancias, según elijamos un monitor u otro. Las conclusiones que sacamos de la tabla son que a menor distancia de nuestros ojos la resolución no deberá ser inferior a 1080 y si necesitamos un tamaño de 24 o 27 pulgadas, la resolución de la pantalla debería ser de 2K o alejar nuestro monitor de nuestros ojos hasta los 70 centímetros. La distancia de seguridad mínima de 50 centímetros es, entre otras cosas, para proteger nuestros ojos del brillo que emite la pantalla. La siguiente pregunta que nos haremos es qué tecnología de pantalla vamos a elegir. En el mercado hay diferentes tipos de pantallas. A la hora de elegir una tecnología va a depender principalmente del uso que le vayamos a dar y nuestro presupuesto. La gama de monitores que hay en el mercado es tan amplia que vamos a centrarnos en las características de las principales tecnologías que son comunes a todos ellos. La pantalla LCD o pantalla de cristal líquido es la tecnología de la que derivan los actuales monitores LED, IPS o PLS. Se componen básicamente de un panel iluminado por una lámpara fluorescente y varios paneles más intercalados con una capa de cristal líquido, a la cual, aplicándole una carga eléctrica, es capaz de orientar sus moléculas para permitir el paso de más o menos luz. Le añade además un panel con un filtro RGB, lo que sería en castellano un filtro con los colores primarios rojo, verde y azul. Con esto consiguen las diferentes millones de tonalidades por píxel. Evidentemente este proceso es mucho más complejo y podríamos llenar varias páginas explicándolo en profundidad. Del monitor LCD solo nos quedaremos con que tiene un consumo eléctrico más elevado y menor luminosidad. La pantalla LED es la evolución de los LCD. Reducen el consumo energético al sustituir el panel iluminado por una lámpara fluorescente por unos LED con diodos, consiguiendo además una mayor luminosidad para sitios con exceso de iluminación. La parte negativa es que este exceso de iluminación hace que no distingamos las imágenes más oscuras. Se componen además de un par de filtros polarizados que se encargan de dejar pasar la luz una vez se haya modificado en el panel de cristal líquido. Del monitor LED destacamos entonces su buena luminosidad con colores más vivos que el LCD y su menor consumo. Pasamos ahora a la tecnología IPS. La tecnología IPS es una evolución de los LCD LED. Tienen un consumo energético reducido al igual que los LED. Su panel está iluminado por LED con diodos, consiguiendo una mayor luminosidad, pero para compensar el fallo que teníamos con la tecnología LED en las escenas oscuras, estos compensan la falta de iluminación modificando la disposición interna de los cristales líquidos, mejorando además el ángulo de visión de la pantalla. Por lo tanto diríamos que la tecnología IPS es superior a la LED. En contra tenemos que son algo más caros, pero a día de hoy se pueden encontrar a un precio asequible. De hecho, podemos encontrar monitores de 24 pulgadas desde 150 euros. Por último hablamos de la tecnología PLS. Es una tecnología desarrollada por Samsung, evolución de la IPS, que mediante modificación en la calidad y disposición del panel de cristal líquido consigue mejorar el ángulo de visión hasta los 178 grados. El consumo energético se reduce en un 30% frente a la tecnología IPS y consigue mejorar el parecido de los colores a la realidad, lo que hace que sea muy recomendado para diseño gráfico. Mejora la definición de grises y han conseguido reducir el tiempo de respuesta hasta los 5 milisegundos. En conclusión, después de comparar las 4 tecnologías más conocidas, podríamos decir que PLS es la mejor de todas ellas. Hay pantallas IPS con nueva tecnología, como Splendid, que igualan o incluso superan a una PLS. Pero nos podemos ir a 400 euros en una pantalla de 24 pulgadas, frente a los 160 que puede costar una pantalla PLS. Otros dos parámetros importantes son el brillo y el contraste, pero al contrario de lo que muchos piensan, no siempre tener más niveles de brillo es mejor, y ahora veremos el porqué.
El brillo es la cantidad de luz que emite el monitor y se mide en candelas por metro cuadrado. Lo único que tendremos que tener en cuenta con el brillo es el lugar donde vamos a colocar nuestra pantalla. Si es un lugar oscuro o con poca iluminación, a partir de 250 candelas por metro cuadrado será suficiente. Pero por si del contrario tenemos mucha luz o estamos cerca de una ventana, elegiremos uno a partir de las 300 candelas por metro cuadrado. Tener en cuenta que siempre que sea posible debemos tener una fuente de iluminación externa para no forzar los músculos del ojo. El contraste es un valor que nos dan los fabricantes llamado contraste real, que mide la diferencia entre el píxel más iluminado de la pantalla y el más oscuro en un instante determinado. Suele estar en una relación 1000:1 o 3000:1 en las pantallas más caras, pero con un valor a partir de 1000:1 es suficiente. Actualmente nos ofrecen también el dato de contraste dinámico, que mide la diferencia entre píxeles por las tonalidades de grises o colores. El problema viene en que como no hay un estándar definido para las pruebas, nos podemos encontrar valores de 80.000:1 o incluso 100 millones a 1. Por lo tanto, obviaremos este dato al menos si vamos a comparar entre monitores que no sean del mismo fabricante. El tiempo de respuesta mide en milisegundos lo que tarda un píxel en cambiar de blanco a negro, pero eso es en teoría, porque igual que pasa con el contraste dinámico, los fabricantes hacen sus propias pruebas sin seguir un estándar y muchas veces los valores no se corresponden con los valores reales. Tenemos que tener en cuenta que un tiempo de respuesta alto, superior a 5 milisegundos, puede producir un efecto de estela en juegos y vídeos con escenas rápidas, que nos puede llegar hasta marear. En el ejemplo de abajo vemos lo que veríamos en una pantalla con un tiempo de respuesta muy alto. Las imágenes dejarían una estela en la pantalla. La tasa de refresco se mide en hercios, mide la velocidad a la que la pantalla es capaz de actualizar la imagen por segundo. Es importante entonces saber a cuántos fotogramas por segundo mueve nuestra tarjeta gráfica. Porque si nuestra tarjeta gráfica, por ejemplo, mueve un juego a 120 frames por segundo y nuestra pantalla solo tiene un refresco de 60 Hz, estaríamos perdiendo por el camino 60 fotogramas cada segundo. Un usuario doméstico no debería necesitar pantallas de más de 60 Hz, pero si movemos gráficos a más de 60 frames por segundo, podemos encontrar monitores de 24 pulgadas, por ejemplo, que llegan hasta los 144 Hz, más que suficientes para no perdernos ni un solo fotograma. En la imagen de abajo del avión, aunque es un poco exagerado, tendríamos la sensación de que se mueve a saltos perdiendo parte del vuelo del avión. Entre los tipos de conexiones que podemos encontrar en un monitor, la principal es la entrada de vídeo. Tenemos que tener en cuenta dónde lo vayamos a conectar el tipo de salida que tenemos. Puede ser de tipo VGA, DVI o HDMI. Hay algún tipo más, pero no suelen ser habituales. En la imagen podréis ver los tres tipos de conectores y los adaptadores que existen. También podemos encontrar puertos USB. Los más simples solo actúan como un prolongador multipuerto, para conectar un teclado, una webcam o lo que queramos. Y los monitores más caros permiten hasta guardar perfiles de configuración de imagen del monitor. Si el monitor tiene altavoces, además puede incorporar una salida de auriculares y un micrófono en un lateral. La posición de trabajo es la parte más importante y a la que menos tiempo dedicamos. Por eso debemos tener en cuenta si necesitamos que el monitor sea regulable en altura o inclinación, incluso que se pueda girar y colocar la pantalla en vertical. En la imagen de abajo podéis ver la posición adecuada para colocarnos frente a la pantalla, que sería una distancia entre 50 y 100 centímetros, y un ángulo de 5 a 25 grados respecto al eje de visión de nuestros ojos. Llegamos a las conclusiones finales donde recopilamos los datos que hemos ido viendo a lo largo del vídeo. Podéis utilizar la tabla de abajo como guía orientativa cuando vayáis a comprar vuestro monitor. Si tenéis cualquier duda con los conceptos de la tabla, recordad que podéis volver atrás en el vídeo tantas veces como queráis o preguntarnos a través de los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros al canal y darle a like. Esperamos vuestros comentarios, un saludo y hasta el próximo vídeo.